El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, versos 1 al 5 y 9 y 10. Vinieron todas las tribus de Israel a donde estaba David en Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás quien gobierne a Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová, y ungieron a David como rey de Israel. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses, y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Y luego los versos 9 y 10. David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde Milo hacia el interior. E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esta es palabra de Dios. Salmo 48 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como los oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, mirad lo que contéis a la generación venidera. Porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta es palabra de Dios. Buenos días.
Segunda de Corintios 12, 2 hasta 5. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que este hombre, si es en cuerpo o en espíritu, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría hacer alarde de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque quisiera yo alardear, eso no sería ninguna locura, porque sí estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Por eso, para que no creyera yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así me alegro de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, que es Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Dice así: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, que es Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas del alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban, ni los escuchen, al salir de allí, sacúdase el polvo de la planta de sus pies, en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y ellos sanaban. Esta es palabra de Dios. Definitivamente nosotros estamos en un mundo que le rinde culto al éxito, sobre todo en estos tiempos modernos. Para nada
el mundo de hoy honra el fracaso, no lo alaba, ni alaba la debilidad, ni recompensa la derrota. Nuestra sociedad no tiene mucho interés en la debilidad, definitivamente, y por eso muchos pagamos para ver la fuerza. Entonces, por eso están los espectáculos de fútbol, los espectáculos de lucha libre, sobre todo los deportes. O pagamos para ver gente con talentos, ¿no? Gente triunfando. Pagamos para ver cantantes, ¿sí? Para ver personas con dones especiales. Por esta razón es que cantantes, actores, deportistas mueven negocios multimillonarios. Porque vemos en ellos a los ganadores que nosotros mismos quisiéramos ser. Y la verdad es que sí nos gusta estar entre los ganadores, no entre los perdedores. Esta Copa América Chile 2015 nos ha dejado muchas lecciones. El primer partido contra Colombia fue muy preocupante porque perder contra Venezuela, eso prácticamente hubo luto nacional. ¡Qué vergüenza! En el segundo pasamos de la derrota al triunfo. ¿Por qué le ganamos a Brasil? Entonces la euforia vuelve a brillar y entonces las expectativas crecen y después vamos y empatamos contra Perú. Y quedamos colgando de un hilito, dependiendo de Brasil para clasificarnos. Y finalmente pues nos enfrentamos con la omnipresente Argentina y ahí la lotería de los penaltis nos sacó del campeonato. Y lo interesante es que de ahí en adelante comienzan las opiniones, comienzan los comentarios, los periódicos, todo el mundo a opinar, ¿no? No, es que toca salir de ese entrenador, no sirve. No, es que esos jugadores... No, esos están acostumbrados a ganar mucha plata, no se sacrifican y toca sacarlos de ahí. Muchos dicen eso, no, hay que hacer borrón, cuenta nueva, empezar el proceso de nuevo. Y así son las cosas, ¿no? Y si así es en Colombia, imagínense cómo fue en Brasil. Pobres brasileros están que los cuelgan, están pidiendo la cabeza de Dunga, que mejor dicho, eso, selección no sirve para nada, es una vergüenza. Y qué hablar de los argentinos, ¿no? El día de ayer. Esos pobres llevan 22 años sin ganar un título y están ya como que destinados a ser los segundos, dicen ellos. El año pasado estaban en las mismas, ¿no? Perdiendo un campeonato mundial y siendo subcampeones y ahora otra vez. Pero la verdad es que nosotros tendemos a proyectar nuestros triunfos y fracasos en otros. Si nosotros somos padres, muy comúnmente tendemos a presionar a nuestros hijos para que logren nuestros sueños. Me parece muy interesante porque yo he aprendido mucho de eso en esta etapa. A veces le hacemos pensar a ellos que los sueños de ellos que los sueños míos son los sueños de ellos. Y entonces los presionamos. Y yo creo que ha ocurrido una cosa muy interesante en las últimas dos generaciones y son generaciones que se han levantado con muy poca tolerancia al fracaso. Muy poca tolerancia al fracaso. Estaban hablando de, en estos días, mirando un comentario sobre los suicidios que se veían entre gente joven, y son gente joven que a los 25, 26 años ya están frustrados, ya están fracasados. Porque fallaron una vez y no pudieron seguir. Y es que la verdad que el temor al fracaso nos puede dejar a nosotros inmóviles. El temor al fracaso puede hacer que no emprendamos, puede hacer que no nos arriesguemos. ¿Para qué me arriesgo si voy a fracasar? Entonces la gente tiende a evitar el dolor y tiende a evitar el qué dirán, o es el temor al fracaso que se está creando entre la juventud hoy en día. Steve Jobs, el hombre de Apple,
en su célebre discurso en la Universidad de Stanford, a los jóvenes que se estaban graduando, les invitaban a intentarlo y a seguirlo intentando y siempre tener en cuenta que el fracaso es una opción. Él dijo, me pareció muy interesante, que él admiraba mucho a Bob Dylan, que es uno de los cantantes reconocidos en Estados Unidos, y a Picasso, porque ellos siempre se arriesgaban y nunca temían al fracaso, nunca temían al fracaso. Y yo creo que esa fue una de las filosofías propias en la vida de Steve Jobs, a pesar de todos sus imperfecciones y todo lo que fue. Pero me parece muy interesante porque es una lección de vida para nosotros poder afrontar los fracasos. Pero a veces es interesante porque la fuerza ni el éxito lo son todos, ¿no? A veces la fuerza no es todo lo que parece, ni la debilidad tampoco a primera vista es todo lo que parece. Hoy las lecturas nos hablan de dos casos específicos de fracaso y de debilidad, que puede decir uno a la larga no lo fuera. El primer punto que toco es el poder del fracaso. En la lectura del Evangelio nosotros podríamos llegar a la conclusión que Jesús fracasó, por lo menos en este caso, allí en su pueblo, en Nazaret. Porque Jesús fue a su ciudad natal, la ciudad donde la gente lo conocía, porque allí lo vieron crecer. Ahora, esto obviamente no era una visita social donde Jesús vino a ver a sus viejos amigos y familiares. Él fue en misión, él tenía una misión específica. Él fue como rabino, como un maestro, acompañado por sus discípulos en una misión específica, y era compartir el Evangelio o compartir la buena nueva. Jesús fue a la sinagoga como un rabino itinerante, entonces ellos les daban el permiso de leer y de enseñar en estas sinagogas. Y allí se encontró con un grupo de gente bien interesante, según lo que habla aquí en Marcos, porque enseguida empezaron a hacer comentarios. Oiga, ¿y de dónde sacó todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Qué actos de poder se están haciendo en sus manos? Y es esa retórica de la crítica, ¿no? Empieza la crítica. Pero si es que nosotros lo conocimos de chiquitito, ¿no? ¿Es acaso él más que nosotros? Si él es solo un carpintero, ese es el hijo de María y aquí están sus hermanos. Entonces dice, me parece muy interesante porque hizo que ellos se escandalizaban o que ellos se admiraban y a veces o se sorprendían, dicen otras traducciones, y las sorpresas a veces pueden ser muy buenas, tomarlas de buena manera o tomarlas de mala manera. Parece que ellos tuvieron una reacción muy fuerte. Uno aquí en este pasaje de Marcos no alcanza a ver por qué fue la reacción, pero en el pasaje paralelo en Lucas ahí nos explica cuál fue la reacción, por qué ellos estaban así tan alterados contra lo que pasó Jesús, por qué se escandalizaban de Jesús. En Lucas dice que él entró a la sinagoga y le dieron a leer el libro de Isaías. Él abrió el rollo y él lee esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entregó el pergamino al ministro, se sentó y empezó a decirles: hoy esta escritura se ha cumplido frente a sus ojos. Parece muy interesante porque ahí nos explica, Jesús estaba proclamando como ese Mesías que ellos estaban esperando. Al final de este discurso realmente muchos se quedaron sorprendidos, gratamente, y otros no muy gratamente. Muchos estaban furiosos, blasfemo, ¿no? Me imagino muchos le decían, dice ahí que sacaron a Jesús
y lo llevaron a la colina donde estaba asentada la ciudad y trataron de tirarlo desde esa colina. Pero ahí dice que Jesús simplemente pasó por la mitad de ellos y se fue. Entonces podemos entender las circunstancias que estaban rodeando. Él estaba en una sinagoga en medio de los que lo conocían de antes y prácticamente que se estaba proclamando ahí como un profeta o como el Mesías. Yo pienso que Jesús y los discípulos tuvieron que sentirse muy desilusionados o muy dolidos por la reacción de las personas, porque eran las personas cercanas, eran sus amigos, eran sus coterráneos, ¿cierto? Los del barrio, porque yo me imagino que en ese entonces Nazaret no era una gran ciudad, eso era un pueblucho, calle y media. Entonces todos se debían conocer. Eso fue muy duro. Y la única respuesta de Jesús fue decirles: los profetas no son sin honor, excepto en su ciudad natal y entre sus parientes y en su propia casa. Y además Marcos nos dice que Jesús no podía hacer milagros entre ellos, excepto unos poquitos. Y en Marcos esto, decir poquitos es decir nada, porque Marcos es, cierto, lo máximo. Jesús ¿Por qué no podía hacer milagros? Decía, por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. Hoy nosotros, 2000 años después, que sabemos lo que ocurrió y lo que ha ocurrido con la iglesia, no vemos esa cosa así como tan fracaso, ¿no? Porque sabemos lo que pasó después, pero pónganse ustedes en los pies de uno de los coterráneos de Jesús, o en los pies de uno de esos romanos que estaban ahí después cuando lo vieron en la cruz, crucificado, o de uno de ellos, de esos habitantes de Jerusalén después cuando él fue crucificado. ¿Qué pensarían ellos, no? Otro más, mírenlo, ahí está crucificado, ahí está, sus discípulos salieron corriendo. Y yo creo que muchos pensaron que ese ejercicio o que ese ministerio de Jesús fue un rotundo fracaso en ese momento. Porque realmente, si ustedes se ponen a pensar, la iglesia se consolidó mucho tiempo después. Pero mucho, yo creo que 2 o 3 generaciones después. Y tuvieron que pasar muchos fracasos. Muchas personas murieron, entregaron su vida, muchas personas fracasaron en ese intento. Cuando uno experimenta el rechazo, amenazas o experimenta el fracaso, y sobre todo cuando se trata de personas de las cuales uno espera el apoyo, ¿cierto? Es que son los míos, seguro me van a apoyar, seguro me van a dar aliento para lo que estoy haciendo. Entonces, eso duele más. La tendencia es a veces claudicar, retirarse, como diría, lamer las heridas, ¿no? Meterse y esconderse en la cueva, o a veces reevaluar la situación, pero de todas maneras pienso que hay una sensación de fracaso ahí. Pero lo interesante es que este no fue el caso de Jesús. Jesús tuvo siempre una propuesta muy positiva desde antes de venir a Nazaret y aún después de venir a Nazaret hasta el fin de su ministerio. Entonces, ¿cómo respondió Jesús ante este fracaso, este rechazo por aquellos que lo conocían bien? Hasta este punto los discípulos habían sido observadores y ahora es el momento para que ellos se involucren activamente en el ministerio. Fíjense que Jesús había ido a buscar a las personas ahí a Jerusalén, pero ellos no le hicieron caso, a Nazaret, no le hicieron caso. Entonces él ahora dice, pues ahora cambiemos la estrategia, la cosa no funcionó aquí con ellos. Entonces dice que iba a las aldeas vecinas y les predicaba y los envía a los apóstoles, les dio poder sobre los espíritus inmundos y aún para sanar, y realmente yo digo fueron enviados
como respuesta a ese fracaso a una misión no pequeña, una misión grande. Ahora lo interesante es que ellos acaban de presenciar el rechazo doloroso que había sufrido Jesús y ellos mismos, porque iban con Jesús, y me imagino que no estaban como tan contentos o tan felices, porque ya habían visto los resultados que habían tenido ahí en Nazaret, pero aún así los envió a rechazar. Pero me parece interesante que aquí viene la fórmula que les da Jesús, por si acaso volvía a ocurrir otro fracaso. Él les dice, al salir, sacúdanse el polvo que está en sus pies. En otras palabras, no dejen que el fracaso continúe aferrado a sus pies. Hay que ir adelante por la vida, al siguiente desafío. Esta frase es interesante que la usara Jesús porque era muy común que los judíos, cuando pasaban por una tierra gentil, después que salían de las fronteras de esa tierra gentil, ellos lo que hacían era sacudir precisamente los zapatos para no arrastrar la tierra inmunda, según ellos, para no arrastrar eso y contaminar lo que viene. Entonces Jesús los dice, pero fíjense que no es el mismo contexto, es un contexto donde les dice, ya la responsabilidad, ustedes han hecho lo suyo, la responsabilidad es de ellos, ya el juicio va a caer sobre ellos, no sobre ustedes. Así que la idea es continuar a pesar del fracaso. Yo diría que esto podría llamarse la ordenanza del fracaso de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacudir el polvo de nuestros pies también es un texto apropiado para nuestra vida, porque a pesar de que el mundo ama las historias de éxito, nosotros, sin embargo, o la mayoría de nosotros sabemos de fracasos. En algún momento de nuestra vida hemos fallado. En algún momento de nuestra vida las cosas no nos han salido bien. En algún momento de nuestra vida hemos perdido, nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido incapaces de seguir adelante. Y yo creo que es importante para nosotros poder continuar, tener el corazón en esta ordenanza de Jesús, que es la ordenanza que hace posible para nosotros quitarnos de nuestros pies el polvo del fracaso y seguir adelante hacia el próximo reto de la vida. Esta ordenanza hace posible para nosotros nuevos comienzos, hace posible para nosotros nuevas posibilidades. Así que, sea cual sea el fracaso, ya sea de nuestra moralidad por cuestiones de pecado, el fracaso de nuestras relaciones, el fracaso de nuestras metas, de nuestros compromisos, aún de nuestra esperanza, de nuestra visión, lo que debemos hacer es sacudirnos el polvo de nuestros pies y seguir adelante. Eso da miedo. Eso da miedo porque muchos de nosotros pensamos que no somos tan fuertes o que no somos tan capaces para eso. Porque es más fácil refugiarnos en la derrota y parar ahí. Y me parece lindo que justamente la lectura se una con la de 2 de Corintios, que habla, que es el segundo punto, del poder de nuestra debilidad. Y precisamente el Señor nos está pidiendo personas súper fuertes, súper capaces, para que a pesar de los fracasos siempre continúen adelante. Pablo estaba en un pueblo que era Corinto, y ellos le estaban pidiendo algo, no era poco usual, algo que no se hubiera hecho antes, simplemente querían una prueba de que Dios estaba realmente con ellos, querían ver señales, querían escuchar acerca de milagros, de revelaciones, cosas para probar que Dios es muy fuerte, poderoso y que realmente estaba con ellos. Y Pablo pues ya antes los había intentado disuadirles, de decirles
de decir sus credenciales, pero al fin y al cabo él termina hablando de sus propias credenciales. ¿Quién era él? De lo que había hecho, de lo que había experimentado, de las epifanías que él había tenido, de esos encuentros con Dios, de el poder de Dios que él llevaba en sí. Pero me parece muy interesante que a la mitad del relato él simplemente cambia en medio de esa letanía, de esbozar todas sus propias fortalezas y credenciales personales. Pablo se detiene y de repente cambia el rumbo del discurso. Y voy a leerlo aquí porque me parece muy importante, porque aquí la palabra prácticamente habla solo. Dice: de tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por ahí leí alguna vez, estuve buscando, pero no lo encontré, algo sobre la gracia. Y decía algo así como que la naturaleza de la gracia divina es que solo puede entrar en espacios vacíos. O sea, es decir, que el poder de Dios viene a nosotros cuando no estamos llenos, cuando no todo está perfecto en nuestra vida. El poder de Dios viene a nosotros cuando estamos desprovistos, cuando tenemos realmente, cuando nuestro nivel está en cero prácticamente, cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Ahí es cuando la gracia del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Dios nos da fuerzas justo cuando reconocemos que le necesitamos y que necesitamos de su poder y de su gracia. Podemos hacer un resumen. Vemos que el Señor Jesús llega a su pueblo y les comparte el Evangelio, pero además les hace una revelación que Él es el Mesías. Y la actitud de la gente es que ellos se escandalizan y lo rechazan. Y prácticamente el Señor no pudo hacer ningún milagro en medio de ellos, porque al haberlo rechazado, entraron en una incredulidad. Estaban llenos de prejuicios contra el Señor Jesús y por eso se escandalizaron. Así que podemos decir que el Señor Jesús fracasó con ellos ahí, pero eso no lo detuvo. Él siguió adelante con su misión, cambiando la estrategia, ¿sí? Yendo acompañado. Y una de las cosas que dice es: si los vuelven a rechazar, sacúdanse el polvo de sus pies y sigan adelante, sigan adelante. Pero ¿de dónde sacamos las fuerzas nosotros para seguir adelante? Si no es de nuestro propio Dios. Dios es el que nos da las fuerzas en nuestras propias debilidades, como dice Pablo. Así que cuando sintamos que hemos fracasado o que somos débiles, o cuando otros piensen que nosotros hemos fracasado, recordemos que Jesús, que Pablo y aún el rey David. Nosotros vemos aquí al rey David triunfante, pero si nosotros vemos la vida del rey David, la vida del rey David fue una vida también llena de fracasos. Él fracasó en muchos aspectos de su vida. Él fracasó
si lo vemos como padre de familia, fracasó como padre de familia, ¿cierto? Él tampoco pudo construir el templo que tanto anhelaba, porque decía que sus manos estaban llenas de sangre. Así que él también tuvo muchos fracasos en la vida. Pero una cosa en común en ellos es que siempre tuvieron la fe puesta en Dios Padre y tenían sus metas claras, la de seguir siempre adelante. Así que como el Señor Jesús dijo, sacúdase el polvo de sus pies. Por cierto, este es el título que le he puesto a la prédica. Y continuemos, a pesar de todo, a pesar de sentirnos débiles, a pesar de que no podamos, a pesar de que sintamos que no somos capaces. Si nosotros tenemos fe, si somos creyentes, tenemos al alcance la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se perfecciona en nuestra debilidad, porque yo diría que su gracia siempre es suficiente para nosotros. Eso es lo que tenía que decirles.